Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es elegidos para escoger el bien. La Biblia dice que las personas que se salvan han sido escogidas por Dios para ello. Este acto soberano tiene un propósito eterno: garantizar la redención en sus debidas condiciones hasta el fin. Es decir, los elegidos para ser salvos tienen un tipo de vida en el tiempo de la existencia terrena presente que ha de seguir aumentando hasta su encuentro final con Dios. Dios ha escogido para ser santos, según Pablo en su epístola a los Efesios. De esta manera, el propósito redentor de Dios no es sólo librar a los suyos de cualquier forma de castigo eterno, sino sobre todo hacerlos buenos y rectos en lo moral y en lo ético ante sus ojos. En esto consiste la santidad. Y este proceso debe ser recibido y practicado de forma voluntaria y libre para ser verdadera santidad. Dios no quiere hacer autómatas perfectos, sino personas libres, buenas y justas. Hablemos de ello. Dios nos eligió para salvación. La elección redentora se hizo según el consejo divino. Esto quiere decir que fue una elección según el designio de la sola voluntad de Dios. Nada ajeno le impulsó a salvarnos. Deuteronomio 14, 1 al 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, porque eres pueblo santo, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto dijo Dios a Israel. En Efesios 1:11, Dios dice lo mismo a través del apóstol Pablo a la iglesia. Efesios 1:11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por tanto, la elección redentora fue una decisión soberana de Dios. Fue también una decisión de amor eterno. Según Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta Jeremías, diciéndole: con amor eterno te he amado. Y en Efesios 1:3 al 5, de nuevo, nos dice Dios lo mismo, ahora en el Nuevo Testamento. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, en amor. Por tanto, Dios nos escogió soberanamente para ser salvos, nos escogió por amor y, como nos dice Romanos 9:15, 17, 18 y 21, a Moisés dice: me compadeceré del que yo me compadezca, y la Escritura dice a Faraón: te he levantado para mostrar en ti mi poder, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este texto del apóstol Pablo a los romanos es un texto que resume todo lo que hemos dicho anteriormente. Dios nos escogió para salvarnos, nos escogió soberanamente, según el criterio de su voluntad, lo hizo por amor y lo hizo con un propósito: hacernos recipientes de su gracia. Y esta elección redentora, eterna, soberana, de amor, se aplica entre las personas humanas según el criterio de Dios. La elección para salvación es de pura gracia. Es decir, nada había en la criatura humana
más que miseria y pecado. No hubo ni una sola cosa que motivase a Dios para salvar al hombre. Ni una sola cosa en el hombre, quiero decir. Deuteronomio 7:7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Esto dijo Dios a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Dios los escogió no por ser más, no por ser un pueblo grande, importante, numeroso, por ninguna de estas cosas. Sencillamente porque Dios había hecho una promesa a Abraham y la cumplió. Esa es la promesa hecha a los padres. Y en el Nuevo Testamento vuelve la palabra de Dios a decirnos lo mismo. Los elegidos para salvación no somos los mejores entre las personas, según los criterios humanos de calificación o de valoración de las cosas. En Romanos 11:5 se dice: en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en 1 Corintios 1:26 al 29 se dice: mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Desde el punto de vista humano, seguramente hay muchísimas personas mejores que yo, mejores que tú, si eres creyente, si eres hijo de Dios, si seguramente miras a los demás alrededor de ti en su condición natural, seguramente si miras a los demás, verás que entre esas personas hay algunas que sin ser cristianos, en su condición de no cristianos, pueden ser mejores que lo que tú eras en tu condición no cristiana, antes de ser llamado por Dios a la salvación. Pero Dios te escogió a ti para ser salvo, no porque eras mejor, sino porque Dios quiso hacerlo. De la misma masa escogió para ser un vaso para honra y otro para deshonra. Así pues, la elección para salvación de lo que nos habla es de la eficacia del propósito redentor de Dios. Dios no podía dejar la salvación a la decisión humana, porque de haberlo hecho Dios así, de haber dejado la salvación a la decisión humana, seguramente todos habríamos dicho no. El ser humano de sí mismo no tiene deseo de saber de Dios, de sí mismo. Sí deseo de saber de una caricatura de Dios, sí deseo de saber de alguna forma de religiosidad vana, pero del Dios vivo y verdadero el ser humano no tiene deseo. Por eso Dios eligió para salvación, para garantizar la eficacia, para garantizar la eficacia de la salvación, del propósito redentor. En Josué 24, 3 y 5 se dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac, y yo envié a Moisés, y herí a Egipto, y os saqué. En este resumen de Josué, Dios dice que todo lo hizo él. Yo tomé a vuestro padre Abraham, yo lo traje por toda la tierra, yo aumenté su descendencia, le di Isaac, yo envié a Moisés, herí a Egipto, os saqué.
Todo es obra de Dios. Como nos dice Romanos 8, 29 al 30. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Un plan eterno de salvación, con fases, con etapas, y cada una de ellas está predestinada por Dios. A los que conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo pertenece a un plan eterno de Dios y todos sus pasos se siguen eficazmente según el propósito de Dios. Por tanto, la elección para salvación tiene el propósito de garantizarla, el propósito de dar el conocimiento de Él de manera tal que todo redunde para su gloria, para la gloria de Dios. Deuteronomio 7:9. Conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce que Dios es Dios. Y el Dios que es Dios no puede dejar en mano de la criatura ninguno de sus planes y propósitos, porque la criatura humana es falible. La criatura humana falla. La criatura humana es desobediente. La criatura humana hace hoy una cosa, mañana otra. Por tanto, el propósito eterno de Dios, de la elección, garantiza la salvación. Garantiza que va a haber un número de personas salvas y redimidas. Que la obra de la cruz no será despreciada y menospreciada por el hombre, de manera que no haya nadie que la aproveche. Efesios 1, 5 al 6. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. En definitiva, Dios nos eligió para salvación, para que eficazmente seamos salvos en el momento y en el tiempo de Dios. Pero además de la elección para salvación, de la que hemos hablado, la elección también lo es para ser santos y obrar el bien. Los elegidos para salvación escogen libremente ser santos y obrar el bien. El elegido para salvación ha sido dotado de la capacidad de discernir y de obrar el bien. En la conversión hay una vuelta del pecador empedernido, del pecador recalcitrante. En la conversión hay una vuelta de ese pecador al sentido común, perdido en el pecado original. Lucas 15, 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo. Está hablando de alguien que experimenta la conversión y se habla de esa conversión como volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En la perdición que se encuentra el hombre natural, no es consciente de su situación, no es consciente de lo que significa estar con Dios, de lo que supone estar en la casa de Dios, en las moradas eternas. Desde la perdición no se es consciente de nada de esto porque no se valora ninguna de estas cosas. Cuando una persona experimenta la conversión, recupera la cordura espiritual que perdió en Adán. Vuelve el sentido común espiritual, como hemos leído. Volviendo en sí, dijo. Aquel joven
se dio cuenta de lo que suponía estar con Dios cuando experimentó este quebrantamiento de corazón. Y el creyente recibe en el llamado de Dios la capacidad de poder obedecer a Dios y a su voluntad. Cuando Dios viene a la vida de una persona, le hace obedecer a su llamado. Primera de Pedro 1:2. Elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Por tanto, la elección garantiza la salvación y la respuesta del pecador al llamado de salvación. Primera de Pedro 1:2, elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Todos los elegidos obedecerán cuando la palabra les llegue, cuando la palabra sea proclamada y diga, venid, venid. Cuando la palabra diga, creed, arrepentíos y convertíos. Cuando la palabra diga cualquiera de esas cosas, el escogido responde, heme aquí. El escogido responde, entendiendo, creyendo, obedeciendo a cualquier cosa que Dios le diga. ¿Cómo le sucedió a Saulo, aquel que llegó después a ser Pablo, el apóstol Pablo? En Hechos 9:6, aquel hombre iba persiguiendo a Jesús y a su pueblo, a la iglesia. Cuando el Señor viene a su vida, le da el encuentro en el camino y le quebranta con su luz poderosa, nos dice Hechos 9:6, que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un convertido por Dios responde siempre afirmativamente al llamado de Dios. Pero esta capacidad que Dios da para responder al llamamiento de fe viene sucedida por otra capacidad de obrar el bien de forma consciente, de forma voluntaria. Filipenses 2:12 al 13 se dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, cuando Dios viene a la vida de una persona, lo primero que sucede es que ésta responde sí al llamado de salvación, pero en esa capacidad no hay un sí solamente para un momento, para un día, sino un sí para siempre, para todas las cosas posteriores al encuentro de salvación. Dios nos elige para salvarnos y nos elige para que seamos santos, para que hagamos el bien. No puede haber un santo de Dios, un escogido de Dios, que obre el mal deliberadamente, que obre el mal en extremo. No puede ser, porque Dios nos escoge para salvarnos, primeramente, pero también para capacitarnos para obrar el bien. El elegido, por tanto, es una persona que a lo largo de su vida verá cómo puede siempre tener el deseo, el interés de hacer lo bueno. En algunos momentos puede fallar por la existencia del viejo hombre, en el creyente, que también tira de él para lo malo, pero en un creyente existe la voluntad, el deseo de hacer el bien, de obrar el bien. Por tanto, el creyente es una persona que tiene una disposición libre y voluntaria a obrar el bien, porque Dios le lleva a ello. Colosenses 1:9 al 10 dice, nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué texto tan hermoso, tan lleno de contenido. Según este texto, Pablo oraba por los colosenses para que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, mediante sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y todo ello para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Por tanto, en el llamamiento a la salvación, no solamente recibimos la capacidad de responder al Señor arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino que también recibimos la capacidad, el conocimiento, la inteligencia espiritual para andar como es digno de Dios. El creyente recibe, por tanto, el poder de Dios capacitador para que al leer la Biblia, la palabra de Dios, adquiera una buena conciencia. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El escogido para salvación, el escogido para ser santo, para obrar el bien, tiene en la palabra de Dios el instrumento transformador de la conciencia, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Poner valores en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestros afectos, en nuestra voluntad, poner los valores de Dios y quitando los valores viejos de la carne, los valores del mundo. La palabra de Dios produce una buena conciencia. De esta manera, el creyente puede discernir a lo largo de su vida entre el bien y el mal y, llevado por esa buena conciencia, puede elegir el bien y rechazar el mal. Por tanto, la palabra de Dios tiene ese gran propósito en el creyente. La palabra de Dios sería, por tanto, el medio que prepara el alma, capacita al alma, nuestra alma, donde se encuentra la mente, sentimientos y voluntad, la capacita y prepara para toda buena obra. Y todo ello por el poder también del Espíritu Santo, que aplica la palabra a nuestra vida con la gracia, la misericordia poderosa de Dios. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Esta potencia es el poder del Espíritu Santo. Y en Efesios 1:13 al 14 se dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que los creyentes, los llamados a la salvación, serán santos. El Espíritu Santo viene a morar al creyente para que éste oiga la palabra de Dios con fe, con sabiduría, la oiga y la entienda con temor y temblor, de manera tal que la obedezca. Podríamos decir, usando una metáfora, que el Espíritu Santo es el entrenador que con su poder aplica los medios de gracia, sigamos metafóricamente, la gimnasia del alma, para que obremos lo bueno. Palabra de Dios y Espíritu Santo. He aquí los dos instrumentos de gracia de Dios que nos llevan a querer hacer lo bueno y a obrar lo bueno. De esta manera, el elegido
que ha sido llamado por Dios para salvación, investido por el poder del Espíritu Santo, transformada su conciencia por la enseñanza de la palabra de Dios, puede escoger el bien y apartarse del mal. Puede escoger además, en términos de Colosenses, puede escoger vestirse del bien y ser santo ante Dios y su prójimo. Esto de vestirse del bien habla de algo que caracteriza a una persona, estar vestidos del bien. Colosenses 3:12 al 14. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La salvación es una obra plena de Dios. Plena, absolutamente obra de Dios. Tanto el llamamiento a la salvación como la respuesta de fe, la respuesta de santidad, de obediencia. 1 Corintios 3, 11 al 14 se dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pues la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Este texto es muy importante porque nos está explicando que la obediencia del cristiano a Dios, a su palabra, la respuesta de santidad, es un acto libre y voluntario. Dios actúa en él, en su conciencia, por la palabra, por el Espíritu Santo. Pero cuando decimos que Dios actúa, no estamos diciendo que el creyente sea un autómata. No olviden esto, lo hemos dicho antes. No es un autómata, no es una marioneta. Es una persona en el que Dios ha liberado su voluntad pecaminosa, esclava del mal, la ha liberado dándole una nueva voluntad para que el creyente pueda libre y voluntariamente entender qué es bueno y qué es malo y escoger el bien y desechar el mal. Así pues, desde la santidad escogida, el creyente toma decisiones de santidad cada día. Decisiones que implican discernimiento del bien y del mal. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Un creyente puede ser engañado si se deja, si escucha lo que no debe, puede ser engañado por el mundo o puede no serlo. Si el creyente se llena del mundo y escucha las cosas del mundo y mira las cosas del mundo de forma constante, permanente, estas cosas le influirán para mal. Pero el creyente tiene la capacidad de discernir para saber que en el mundo no mora el bien y para desechar tantas cosas del mundo, incluso cosas que pueden no ser absolutamente malas, pero no conducen al bien, no nos hacen ser mejores, mejores personas, mejores hijos de Dios. Hay cosas que en sí mismas no son malas, pero no nos ayudan a hacer el bien. Pero el creyente, el Hijo de Dios, el elegido para salvación, el elegido para ser santo, para obrar el bien, toma decisiones diariamente, libres,
libres. Colosenses 2, 16 al 18. Nadie os juzgue en comida, bebida o días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y entremetiéndose en lo que no ha visto, hinchado por su propia mente carnal. De esta manera, un creyente que es libre no vive presionado por el mal de aquellos que son ajenos a Dios, de la influencia de aquellos que son ajenos a Dios. Vivimos rodeados de maldad, vivimos rodeados de personas que no conocen a Dios y que lo único que saben es aquello que aprenden en el mundo. Pero un creyente, a pesar de esa influencia, elige el bien y sigue el bien. Jesús lo dijo cuando oró al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Como también Jesús dijo en la oración modelo: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Por tanto, el creyente toma decisiones libres cada día de santidad, de obediencia, de fe, que suponen en él una búsqueda prioritaria de Dios y de sus cosas. Colosenses 3, 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas terrenas son para la tierra. Las cosas terrenas son, muchas de ellas, necesarias, pero otras ni siquiera son necesarias. Son superfluas, son vanas. El creyente discierne y toma siempre el camino, la decisión que le lleva a la pureza y a la santidad. Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tema elegidos para escoger el bien. Dios nos eligió para salvación. La elección redentora se hizo según el consejo divino. Fue una elección según el designio de la sola voluntad de Dios, en amor eterno y por su misericordia soberana. La elección redentora se aplica por la gracia eficaz de Dios, que llama a los escogidos a la salvación de forma que redunda en la gloria de Dios. Y hemos visto que los elegidos para salvación también lo han sido para escoger el bien y ser santos. El elegido para salvación ha sido dotado de la capacidad de discernir y de obrar el bien. El elegido crea las condiciones favorables para escoger el bien usando los medios de gracia, como la palabra de Dios, la oración en el poder del Espíritu Santo, que le permiten ser santo. Desde esa santidad escogida, el creyente toma decisiones santas y sabias cada día. Dijo Jesús de María, la hermana de Marta y de Lázaro, en Lucas 10, 42. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que Dios te bendiga. Ojalá que seas
uno de esos elegidos para salvación, que también lo son para obrar el bien. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra la eficacia de tu plan eterno de salvación y de santidad. Nos elegiste para ser salvos y lo has hecho. Y nos elegiste para ser santos y cada día nos haces un poquito mejor ante ti y ante los demás. Ayúdanos a entender que en esta obra, ahora libres del pecado y siervos de la justicia, tenemos la responsabilidad de alimentarnos de tu palabra para que por ella seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de congregación, de estudio y consideración de tu palabra siempre. Gracias también porque nos cuidas, porque nos proteges, porque nos da la salud, el alimento y todas las cosas que necesitamos. Bendice a todos tus hijos, donde quiera que se encuentren, y ayúdales, Señor. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.